Bueno, en la sesión de hoy vamos a ver los criterios de selección para prendas y accesorios de protección. Perdón, aquí no es arco eléctrico, sino fuego de corta duración, NFPA 2112, en la cual vamos a ver qué es lo que dice la norma y siguiendo nuestro programa de superhéroe NFPA 2112. Esta semana es la penúltima, ya dentro de 8 días acabamos. Todas las sesiones anteriores las pueden ver en el canal de YouTube de Escudeo, así nos pueden buscar y van a poder tener acceso a la información anterior. Como les decía, hoy vamos a ver para fuego de corta duración, no para arco eléctrico. Y vamos a ver telas, insumos, trazabilidad, etiquetado y todo el tema de proveedores, pero basado en NFPA 2112. ¿Qué es la NFPA 2112? Siempre lo recuerdo, de pronto hay personas que ingresaron hasta hoy y es básicamente la norma sobre la vestimenta para prendas que están, de prendas que están en exposición a fuego de corta duración. Es para proteger estos trabajadores que están expuestos a este peligro. Básicamente la norma se basa en este peligro como tal, pero también viene acompañada de la norma NFPA 2113. En sesiones pasadas les había contado que en esta norma se veía más que todo el tema de selección, cuidado, uso, mantenimiento de las prendas, y es en la que vamos a trabajar hoy para poder revisar cuáles son los criterios que ella nos dice. Entonces, aquí lo que vemos en tema de selección, que nos dice NFPA 2113, que todos los parámetros que hay en NFPA 2112 en términos de riesgos, o sea, ustedes tienen que hacer matrices de riesgos para saber qué nivel de exposición tienen las personas, no solo eso, sino toda la parte de cuál es el diseño como tal que la prenda tiene que llevar. Eso es muy importante para NFPA 2112 y NFPA 2113 porque si no está contemplado, pues no cumplirían con la norma. Entonces, importante que en el tema de selección de prenda, ustedes a la hora de poner una orden de compra o hacer una especificación técnica, eso lo dice la NFPA 2113, no lo digo yo, dice que deben estar estipuladas todos los insumos, el diseño que debe tener la prenda, debe estar estipulada en esa orden de compra o en esa especificación técnica. Esos primeros numerales donde dice esto. Dice también que ustedes deben exigir que los insumos cumplan con lo que dicen en FPA 2113, que básicamente ya lo vamos a ver más adelante. Y también menciona que se debe hacer una inspección cuando ustedes reciban estas prendas. Entonces, en el primer paso de selección, eso es lo que nos indica como tal en FPA 2113, que todo debe quedar documentado y debe ser acorde a las necesidades de la compañía. Entonces, importante que lo anoten. No, siempre lo hemos dicho, pero como tal lo exige la norma NFPA 2113. También habla acerca del tema de uso de las prendas. Ellos dicen que se tienen que apoyar en los fabricantes de las prendas y de los fabricantes de las telas para poder que los trabajadores sean capacitados en cómo deben usarse, cómo deben lavarse. Y adicional, todo el tema de cuidado. Esto también va muy de la mano en lo que les había mostrado en anteriores ocasiones, que todo tiene que ir acorde a la prenda que van a usar. Entonces, si son prendas, por ejemplo, que son solo para lavaje, los trabajadores tienen que enterarse que no la pueden mandar a un lavado industrial, aunque en términos generales en el sector
de petróleo, por ejemplo, que es uno de los sectores donde más tienen, donde más usan este tipo de prendas para fuego de corta duración, ellos usan mucho el lavado industrial. Entonces, fíjense que ahí hay un punto importante porque no es lo mismo que una prenda solo sea para lavado casero y eh, o lavado industrial. Entonces también nos dice que deben quedar muy claro el tipo de lavado, de cuidado y el mantenimiento. Toda la norma se basa en estos cuatro. Hay definiciones y otras cosas, pero básicamente estos son los 4 puntos que habla. Y si ustedes quieren poner también en sus especificaciones técnicas o en las prendas que ustedes estén fabricando, porque aquí tenemos confeccionistas y tenemos personas y usuarios finales. Entonces, si usted es un usuario final, debe poner en la especificación técnica que la prenda debe cumplir con NFPA 2112 y con NFPA 2113 para dejar más claro. Y como confeccionistas, si ustedes cumplen con todos los requerimientos que aquí dicen, entonces pueden decir que la prenda cumple con NFPA 2113. Esta es la referencia, esta es la parte normativa para que ustedes se blinden como empresa de que cumplen y que exigen esta norma. Eso es la diferencia, por ejemplo, con otras normas que hemos visto. Entonces, ¿qué nos dice NFPA 2113 respecto a toda la parte de selección? Entonces nos dice que debe ser acorde. ¿Cómo sabemos que una tela o una prenda es acorde a la labor del trabajador? Entonces debemos mirar toda la parte del desempeño térmico. Aquí, por ejemplo, traía un ejemplo de arco, pero aquí lo que vemos en fuego de corta duración es el porcentaje de quemadura corporal. No sé si recuerdan hace 2 capacitaciones que veíamos que no era lo mismo varias pruebas con diferentes telas y diferentes overoles y daban porcentajes distintos. Entonces aquí lo que vamos a ver en tema de desempeño térmico es que el porcentaje de quemadura no sea superior al 50%, pero lo ideal es que esté más o menos en un 20%, más o menos. Ese es el común. Entonces, en desempeño térmico, porcentaje de quemadura corporal, toda la parte de la garantía para la vida útil de la prenda, no debe perder las propiedades ignífugas con los lavados. Eso es muy importante que lo escriban en las especificaciones las personas que son usuarios finales y están viendo esta charla. Y si son confeccionistas, tienen que aclarar en sus especificaciones técnicas de ficha de producto que sus prendas nunca pierden, no pierden la protección ignífuga y que la garantizan por la vida útil de la prenda. ¿Por qué se dice por la vida útil de la prenda? Porque si la prenda ya está muy rota, desgastada, molida o con manchas de aceite, ya no va a funcionar. Entonces, es importante hacer claridad en esto porque va a tener que desecharse más por otras razones que porque pierda la protección ignífuga. Entonces, importante en los dos lados que lo tengan presente. Toda la parte de propiedades físicas, en este caso hablamos más de la labor del trabajador. Si es un trabajador que tiene una labor muy pesada, debe revisar que la tela tenga buenas resistencias mecánicas. Eso lo vimos hace 8 días. ¿Cuál era la resistencia a la tensión, al rasgo, al frote? Todo esto es importante que lo tengan presente a la hora de las propiedades físicas, porque si el trabajador exige un nivel fuerte de desgaste de la prenda, pues entonces debe esa tela cumplir, porque si no ustedes van a tener al mes una prenda súper desgastada y pues estas prendas, como son equipos que van a salvar la vida, pues no son económicas, no valen lo mismo que una prenda de dotación. Entonces, importante eso, importante que ustedes en el tema de propiedades físicas tomen fotos de las prendas ya usadas, las que están usando actualmente, puedan analizarlas en donde hay mayor área de desgaste y ahí es donde ustedes con su proveedor
o su confeccionista van revisar y van a decir, yo necesito refuerzo en los hombros porque por el tema del arnés, la persona está subida a, en alturas todo el día, entonces en el arnés se me desgasta mucho. Si, por ejemplo, es una persona que trabaja en alturas todo el tiempo, nosotros sugerimos que sea un overall. ¿Por qué? Porque camisa y pantalón, el arnés, si es una camisa, tiende a levantarles la camisa, entonces se les empieza a enrollar y puede haber exposición de la piel. Entonces, si van a estar, eso son sugerencias, no es que tenga que ser así, sino es más por la experiencia y por lo que hemos visto, de lo que nos han contado, de que debería ser así. Entonces, esas son cosas que se deben tener en cuenta a la hora de, de elegir la tela y la prenda adecuada. Y en temas de propiedades físicas también vemos la, toda la parte de la apariencia y de la solidez, o sea, los colores que veíamos hace 8 días, los tipos de tejido. ¿Qué más les puedo decir aquí en propiedades físicas? También se debe analizar cuánto tiempo va a usar el trabajador esa prenda. ¿Por qué? Porque hay telas que son muy buenas, que cumplen con el desempeño térmico, pero son telas que son usadas en overoles para personas, por ejemplo, que van a trabajar 2 meses. Yo conozco empresas que dicen, yo contrato una cuadrilla de trabajadores, bueno, cuadrillas es más para el sector eléctrico, pero yo contrato cierta cantidad de trabajadores, esto se da mucho en el sector de petróleos y de gas, en donde yo los contrato por 2 meses para que saquen un proyecto en específico. Entonces yo no le voy a dar la mejor, pues la mejor tela, no, sino la tela más costosa, sino tengo que buscar una tela que cumpla con el desempeño térmico, que cumpla con resistencias mecánicas. Entonces hay varias telas que son económicas, que cumplen y que le va a funcionar muy bien para esos 2 meses, y pues va a estar cumpliendo, no va a gastar más dinero de lo que necesitan y va a estar protegido el trabajador. Cosa distinta cuando el trabajador es de planta y va a estar trabajando pues durante un año o más, entonces ahí sí buscamos nosotros que la durabilidad de esa prenda sea mayor. ¿Por qué? Pues porque no le vamos a dar cada 2 meses una prenda, ¿no? Entonces, ahí buscamos telas que sean un poco más resistentes, que tengan mejor desempeño, por ejemplo, a la tensión, al rasgo, la apariencia, por ejemplo. Entonces, ahí sí ya podemos invertir un poco más, pero porque la prenda va a ser usada por mucho más tiempo. Entonces, tengan en cuenta estas cosas a la hora de elegir la prenda. Miren cuánto tiempo va a estar en uso. eh, También el costo-beneficio. Yo sé que estas prendas son un poco costosas comparadas con las prendas de dotación, pero a la hora de verdad, de proteger la vida de la persona, no escatimemos si le podemos dar y si va acorde, pues muy bien. En términos de comodidad, la permeabilidad al aire, la impermeabilidad, el aislamiento térmico, tenemos que mirar que sean, si son climas cálidos, que sean telas que son muy livianas y que cumplan con lo anterior, con el paso, lo vamos a llamar por pasos. Paso uno, desempeño térmico; paso dos, propiedades físicas; paso tres, comodidad. Entonces vamos a mirar que el paso uno y el paso 2 esté completo, y ya en términos de comodidad, si la persona adicional necesita una chaqueta para protegerse del frío, entonces también tenemos que dársela, porque si no, todo lo que hemos hecho en estos webinars se va a perder. Si no hacemos las cosas correctamente, pues el trabajador no va a estar dispuesto a ponerse una prenda súper pesada porque se va a cansar. Y entonces hoy estaba dictando una charla en la mañana y les decía, ese trabajador que usted va a decir, no, es que esa prenda es pesada y cumple con el desempeño térmico y nunca se me va a romper, pero si es de 2 o 3 capas para usar, por ejemplo, durante todo el día, ¿qué va a hacer ese trabajador? Adiós overol, adiós traje, y yo me voy a poner mi camiseta de fútbol y mi jean de los domingos, porque yo tengo que estar cómodo para trabajar. Entonces ahí es donde
literalmente fracasa el programa de prendas de protección por no tener esas variables en cuenta, porque muchas veces los trabajadores no son conscientes de que estas prendas les van a salvar la vida y pues también ustedes tienen que ponerse en el papel de ellos, que ellos están a la intemperie, al sol, a la lluvia, al agua, y trabajar con una prenda que no se acorde a lo que ellos necesitan es muy, muy difícil. Entonces, pónganse en el lugar de ellos, pregúntenles y ya con esos datos y con esa información van a estar ustedes más tranquilos de que todo lo que hemos hecho de la especificación técnica, de revisar el desempeño, las pruebas, todo va a ser y va a rendir frutos porque ese trabajador va a estar protegido y nosotros vamos a estar tranquilos de que ellos van a estar protegidos. Entonces, es muy importante el tema del confort. Ya otros, por ejemplo, el tema, yo les contaba en Arco, que es el tema de fuego, perdón, en otras características podemos ver que no sea tóxico o que no se usen eh, insumos que puedan causar eh, daño a las personas porque son prendas que van a ser usadas todos los días, entonces debemos asegurarnos que todos los productos que están siendo utilizados en la prenda sean no tóxicos, por ejemplo, que no den cáncer, que no provoquen enfermedades que, que puedan hacer daño al trabajador, no solo en el momento, sino al pasar el tiempo. Porque, por ejemplo, el cáncer laboral se da generalmente cuando la persona ya salió de su tiempo laboral y pues la idea es protegerlos de todo lo mayor posible. Entonces, en términos de telas, esto es lo más importante. Tengan en cuenta la opinión de sus trabajadores y tengan en cuenta también que deben capacitarlos para que ellos sean conscientes, porque ellos les van a decir que les pongan, mejor dicho, una prenda de moda que no pese. No, ustedes tienen que decirles, venga, es una prenda que le va a proteger a usted la vida, entonces debemos llegar a un consenso, usted se la tiene que poner, entonces hagamos pruebas, mire, revise esto, o sea, que sea algo consciente, no algo que ellos digan, no, es que a mí me gustaría y esa, la chaqueta de moda, no, que sean conscientes y que sean retroalimentaciones que podamos usar a la hora de elegir las prendas. Entonces, esto es más asociado a las prendas que podemos ver en estos sectores. Podemos ver si ustedes ahí tienen la parte de teta tipo cuello redondo, esa es ignífuga, el busito también es ignífuga, la balaclava es ignífuga, el overol es ignífugo. Generalmente esto es lo que vemos. Estos trabajadores están usualmente en climas muy cálidos, entonces deben ser prendas muy cómodas, pero también en las noches hace mucho frío. Entonces, por eso deben ustedes fijarse que si está haciendo mucho frío en las noches y tienen turnos en esos horarios, que deben darles prendas para protegerse, porque no hacemos nada con que la persona tenga el overol puesto y le dio frío y se puso el saco de, con el que se va a dormir o la chaqueta preferida que no es ignífuga. Entonces, todo debe ser ignífugo, debemos asegurarnos de eso. Si hay mucha lluvia, debemos darles ropa de lluvia que va acorde como tal a lo que ellos necesitan. ¿Qué telas podemos ver? Hay telas muy livianas, hay telas ya más pesadas para poder tenerlos pues del frío, que no se vayan a tener frío tan fácilmente. Las chaquetas, los jeans, yo les decía hace unos momentos, los jeans, ellos trabajan muy cómodos en jean, pero ustedes deben asegurarse que la camisa siempre esté por dentro y por lo que nos han contado, no es que sea ley, por lo que nos han contado, si van a usar arneses mucho tiempo, pues es mejor sí que sea un overall o que intenten, porque la camisa tiende a recogerse. Entonces, importante eso. En términos de insumos, que también lo nombra la NFPA 2113,
y la NFPA 2112 también. Nos dice que todos los insumos deben ser ignífugos. En el tema de los hilos deben cumplir con la prueba 191A y esto lo dice directamente NFPA 2112 y lo reafirma la NFPA 2113. Todos los cierres de contacto o velcros también deberían ser ignífugos. Aquí es importante que si ustedes van a usar velcros en las prendas que les vayan a solicitar a sus proveedores o si son confeccionistas y van a poner velcros en las prendas que sean pues de buena calidad porque tienden a despegarse. Entonces, por ejemplo, si ustedes le ponen velcro en las mangas para asegurarla y que por ahí no se filtre el fuego, si no, si ese velcro pierde muy fácilmente los pegues y los despegues, pues el trabajador va a andar con la manga súper abierta. Entonces, esto lo tienen que analizar antes de hacer la prenda y no cuando ya tengan el problema porque eso puede ocasionar que por ahí se filtre el fuego y que la persona esté expuesta. Todos los hilos de confección, tanto los externos como los internos, esto de pronto para las personas que son confeccionistas lo entienden perfecto, pero para las personas que no, entonces generalmente cuando se confecciona una prenda, hay un hilo externo que es el que ustedes ven, que generalmente en algunas prendas es del mismo tono a tono, bueno, es lo normal, que sea tono a tono a la tela, pero por el revés hay unos hilos que nos, pues esos hilos que van internamente también deberían ser ignífugos, o sea, no pueden que solo los hilos de afuera sean ignífugos y los de adentro no. Eso no se permite, todo debe ser en hilo ignífugo. Todo, la cremallera debe ser pegada con hilo ignífugo a la prenda, si van a usar cremalleras, el velcro debe ser usado, todo debe ser ignífugo. Lo único que no van a tener ignífugo de pronto si tienen bordados muy pequeños, siempre se aconsejan, es que el bordado va en parche de tela, o sea, cogen un parchecito de tela, bordan en hilo no ignífugo normal y ese parchecito de tela lo van a ir a pegar a la prenda con hilo ignífugo, ese sí va con hilo ignífugo. Entonces, importante, las personas que están en confección aquí conectadas lo hacen así, pero las personas de pronto que no conocen mucho de confección, de pronto no lo hubieran notado si yo no lo menciono, pero deben revisar que también las costuras internas deben estar con ese hilo. Lo mismo los bolsillos, que ya lo vamos a ver más adelante. Em, Toda la parte de cremalleras deben ser ignífugas. Aquí en este sector de petróleo o de gas o de pinturas, bueno, de pinturas no tanto, pero se pueden usar cierres o metálicos, se permite, pero pues si ustedes tienen el trabajador también expuesto, por ejemplo, a arco eléctrico o a otros peligros, siempre nosotros sugerimos que de una vez esté el overol con la resina melamínica, que no tengan riesgo de chispa, que no tengan riesgo de nada. Pero si ustedes ven, en algunos casos los overoles de petróleo tienen cierres metálicos, es permitido en este peligro como tal, pero si esa persona también, adicional a fuego de corta duración, está expuesta a arco eléctrico, ya no podría usar el mismo overol. Entonces, si ustedes tienen una persona que está expuesta a los dos peligros, pues sería eh, ilógico que ustedes compren dos overoles, uno para arco eléctrico y otro para fuego de corta duración. Entonces, el consejo es que la prenda de arco cumpla con el nivel de protección que es y adicional va a cumplir con fuego de corta duración. Entonces, es como más que todo, como un consejo que nosotros les damos para que no, pues no tengan que comprar doble overol. Los botones no deben dar llama ni fundirse ni gotear. Hay algunos botones que se funden más o menos a los 80 grados. Esto no debe pasar. Los botones deben cumplir con toda la parte de que no se derritan, que es lo más importante. En términos de cintas reflectivas, lo que dice BNFPA 2113 en el numeral 4
es que adicional a cumplir con todos los insumos ignífugos, si la persona está trabajando y está expuesta al riesgo, al peligro de baja visibilidad, debería cumplir con cintas no solo ignífugas, sino que también cumplan con ANSI CA 107 o eso es norma americana o norma canadiense, que es la CSA Z96. Entonces, importante, esto lo dice la norma, no es que lo diga yo, lo dice la norma, deben usar reflectivos para proteger también a los trabajadores de ese peligro. Recuerden que aquí está, lo que buscamos es proteger al trabajador de la mayor cantidad de peligros a los cuales estén expuestos y no, va a permitir que el trabajador sea visible para evitar que lo choquen, evitar que si trabaja en maquinaria, en una fábrica donde todo es gris y el trabajador preciso le van y le ponen una prenda oscura, entonces por lo menos que la cinta reflectiva le ayude a verse. Aquí hay algo importante en tema de cinta reflectiva, la gris plata se usa para más o menos donde hay baja visibilidad de noche, eh, porque cómo funciona es que la luz se refleja y se devuelve a la persona que está alumbrando para que la persona sea visible. Las cintas bicolores tienen doble protección. ¿Por qué? Porque las bicolores, si ustedes pueden ver en pantalla, son fluorescentes. Entonces, la gris plata les va a servir para la noche y la fluorescencia para el día, para que los trabajadores tengan protección día y noche. Muchas empresas compran overoles con cinta gris plata y el trabajador va a estar en el día y pues ahí no les va a hacer nada porque simplemente va a ser una cinta gris normal, pues por cómo funciona las cintas, ¿no? No es que sea mala, sino que debemos usar y aprenderlas a usar y a aprender a exigirlas en, de acuerdo a las necesidades. Si una persona va a estar en una oficina muy oscura, en una bodega oscura todo el día, pues independientemente que sea de día, tiene que usar cinta reflectiva gris plata para que reflecte la luz y la persona la pueda ver. Entonces, esto es más, me salí como un poco el tema, pero importante que lo tengan, lo menciono más a fondo porque lo dice en FPA 2113 y es la norma que estamos tratando hoy. Y quería dejarles claro el tema de lo gris y lo fluorescente. Entonces, fluorescente el día, gris plata, tarde, noche, por cómo funciona la tecnología de las cintas. Lo ideal es que sean bicolores y que acarreen los 360 grados de la persona, que en cualquier ángulo la persona pueda ser vista. No solo poner una tirita y ya, no. La idea es que realmente sea visible. Eh, Aquí todo el tema de creo que sí está así, todo el tema de trazabilidad. Ya terminamos con el tema de insumos, ya saben que todas las telas, todo tiene que ser ignífugo, cumplir con la norma, todo, absolutamente todo. Ahora vamos a ver el tema de trazabilidad. ¿Qué pasa con el tema de trazabilidad? Es algo que exige la norma, no es si yo quiero o si no quiero, o si de pronto lo quiero poner o no. Esto lo exige la norma. ¿Por qué? Porque al ser una prenda que va a salvar la vida de la persona, nosotros debemos asegurarnos que podemos mapear o datear o hacer trazabilidad, para que use otra palabra. Tenemos que hacer trazabilidad de todos los insumos, de toda la producción, de todo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se accidenta, Dios no lo quiera, fallece, tenemos que tener en cuenta que todos esos gastos que acarrea un accidente, un incidente, los gastos médicos, la pérdida de productividad del trabajador, el tiempo de inactividad del equipo en instalación, el reemplazo del equipo, las complicaciones del seguro, las multas y las tasas, el litigio, la persona adicional a esto emocionalmente no queda bien. eh, Aquí, por ejemplo, hemos visto accidentes, o les cuento personalmente, donde una persona que se accidenta o fallece, sacan del campo a todos los que estaban trabajando, eh,
con él porque hay una afectación ya más emocional. Entonces, esa afectación emocional puede ocasionar otro accidente y eso es lo que no queremos. Entonces, todas esas personas que estaban trabajando rodeada de la persona donde falleció por un accidente de fuego de corta duración, eh, pues tienen que ser sacadas del campo, retiradas, hacer un trabajo más psicológico, entrenamiento, de que pierdan el miedo. Esas personas usualmente quedan pues mal porque pues generalmente son, pues son sus compañeros. Entonces, todo esto acarrea un accidente donde haya una fatalidad y donde haya la persona quede viva. Entonces, no solo la parte de gastos, sino la parte emocional del equipo, las pérdidas. Entonces, todo esto tiene que tenerse en cuenta que si nosotros no contamos con proveedores que nos den eh, todo el tema de capacitación, todo el tema de cómo, cuál es la prenda adecuada, eh, de que se concienticen a los trabajadores, de que se pongan bien las prendas, todo eso es muy importante, aunque ustedes no lo crean, porque va a prevenir que la persona pues sufra un accidente. Entonces, ya cuando sufre el accidente, pues tenemos todos estos gastos y todo lo que acarrea. Entonces, tenemos que tener proveedores que nos puedan ayudar a responder en teoría. Si es un proveedor confiable, pues no deberíamos llegar hasta ese punto, ¿no? Porque si la persona estaba bien protegida y fue otra causa, pues no deberíamos nosotros que responder por cualquiera de estas cosas. Ya va a ser otras áreas y otras secciones las que van a responder. Entonces, el tema de trazabilidad consiste en que toda la prenda que componen todos los artículos, todos los insumos que componen la prenda deben tener su certificado, deben saber esta prenda bajo el lote de producción 1.0, estoy diciendo un ejemplo, se hizo con el lote de tela X, con el lote de hilo X, con el lote de cinta X, con el lote de velcro, de cremalleras, se hizo la producción el día tal, se usaron los siguientes, todo debe estar ahí escrito para poder hacer el tema de trazabilidad en caso dado de cualquier incidente o accidente o en una auditoría. No tiene que haber un accidente para poder revisar el tema de trazabilidad. Ustedes por auditoría pueden hacer que se aleatoriamente se elija una prenda y les muestren todo el tema de trazabilidad, porque esto no es si quieren o no, sino que deben hacerlo. Entonces, esto es importante en tema de respaldo para que las compañías respondan y los acompañen a ustedes en todo el proceso. Entonces, esto lo dice la norma, se tienen que adaptar, no lo dice Laura Lozada, no lo dice Escudero, sino lo dice la norma, que todo tiene que tener su trazabilidad y es lo más recomendable. En algunos casos hemos visto pruebas en campo, pues no en campo, sino se sacan las pruebas de campo, se mandan a un laboratorio y alguna vez vi que en esa prueba se incendió la cinta reflectiva. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién tiene que responder? Venga mi trazabilidad, yo le compré esa cinta a X proveedor, señor X proveedor, mire la orden de compra que yo le puse a usted, recuerden que todo debe quedar documentado. La orden de compra que yo le puse a usted decía que mi cinta debería ser ignífuga con estas candelas, con reflectividad de tanto, y qué pasó que se encendió en la prueba de auditoría. Entonces, aquí entra el confeccionista a revisar sus datos de cuál lote de producción cumplió. El confeccionista va a decir lo mismo, señor de las cintas, mire, yo a usted le puse una orden por cinta ignífuga y ustedes por error o por lo que haya sido, me despacharon una cinta que no era ignífuga. Es muy complejo saber a vista si una cinta es ignífuga o no, al igual que la tela, los hilos, en fin. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en la fabricación. Y por eso, cuando se certifica una prenda, se va directamente al proceso productivo
porque si se confunde y no está alejado de otro lote de producción que no sea ignífugo, se pueden cometer errores. Entonces, en el caso en particular que yo les decía de la cinta ignífuga, si se incendió y lo que acarrea que es, uno, venga, señor de las cintas, que usted me vendió una cinta que no era, o por error mío yo le pedí la cinta que no era, entonces el confeccionista es el que tiene que responder. Y en caso dado de que la especificación técnica del usuario final, porque aquí hay usuarios finales, no lo hayan puesto en su especificación que la cinta tenía que ser ignífuga, pues el problema va de base, porque no se pidió así, aunque pues no solo por eso se puede uno escudar, ¿no? Porque si el confeccionista es profesional, lo ideal es que él diga, venga señor, usted me pidió un overol sin cinta ignífuga, usted de verdad quiere un overol sin cinta ignífuga por temas de protección, no debería hacerlo porque se puede quemar su trabajador. Entonces ya se puede arreglar, pero en dado caso que pase, pues la empresa como tal no va a tener cómo reclamar si no lo pidió, si no está escrito. Entonces, de aquí a que esta capacitación, más allá de todo, y es el propósito es que ustedes tengan todo por escrito, que todo lo que vean quede por escrito. La norma en FPA 21.13 lo dice, todo tiene que quedar ahí. Pero bueno, volvamos al ejemplo que les puse. La cinta ignífuga se encendió. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente si hay más lotes con esa misma cinta, tienen que retirarse de los trabajadores, obviamente por seguridad. Al retirarse, obviamente tienen que darle prendas nuevas a estas personas mientras que arreglan el tema, entonces son otros gastos. Esa persona tiene que retirar las cintas reflectivas, si ya están muy desgastadas las prendas, pues ya no se va a poder hacer. Es muy complicado cuando un insumo no cumple, porque todo eso que acarrea son gastos. Entonces ya el overall no va a valer 100 pesos, sino va a valer 300 pesos por todo lo que les tocó hacer. Eso quería como contarles en tema de trazabilidad, importantísimo en todas las partes, que quede escrito qué es lo que necesitan, que quede escrito en base a qué norma deben de entregarles las prendas y ya estamos todas las partes tranquilas y alineadas. El etiquetado siempre en NFPA 21.12 y lo recalca también en NFPA 21.13. En NFPA 21.13 dice la marcación de acuerdo a NFPA 21.12. Recuerden que las dos van de la manito y nos dice que debe tener el nombre del fabricante y los datos del fabricante, la composición de la tela e instrucciones de lavado de la tela usada en la prenda, cuánto es el peso de la tela, el número de lote o de producción con el cual se hará la trazabilidad, la norma que cumple, en este caso, si es para fuego de corta duración, en NFPA 21.12 y en NFPA 21.13. Y aquí en particular debe decir no retire esta etiqueta. Esto es importante porque si no dice todo el resto, pero y no dice no retire esta etiqueta, no estaría cumpliendo con el etiquetado de NFPA 21.12. ¿Por qué es importante solo por esa frase? Porque si se retira la etiqueta ya no se va a poder hacer trazabilidad. Es básicamente por eso, no es porque queramos ser canzones, sino que si se retira la etiqueta, pues donde queda la trazabilidad, ya no se va a conocer que la prenda es una prenda de protección. Entonces, súper, súper importante. Si usted es confeccionista y está aquí escuchándome, revise sus etiquetas y póngale, si no la tiene, que no retirar esta etiqueta. Si usted es un usuario final que está consumiendo prendas de protección ignífugas, vaya corriendo. No, mentiras, espere que termine el webinar y revise si las etiquetas dicen no retire esta etiqueta. Y obviamente la etiqueta de la marca, la tela. ¿Por qué es tan importante y hacen énfasis tanto en la tela? Porque la tela es casi el 90% de la protección que va a tener la persona, entonces debe ser una tela que cumpla con todos los requerimientos, que como ya les había mencionado atrás, que tenga
toda la protección, que no tenga porcentajes de quemadura muy altos, porque lo que estamos buscando es que si el trabajador sufrió un incidente o un accidente, pues que sufra en la menor proporción posible y pues nada, que esté protegido. Ese es nuestro objetivo acá. Nuestro objetivo aquí es eh, proteger la vida de los trabajadores y eso nunca se nos debe olvidar. Todo lo que podamos hacer para proteger la vida de ellos, debemos hacerlo. Entonces, eso va con el tema del etiquetado, con el tema de los proveedores. Conocimiento técnico, ¿por qué lo pongo desde un inicio? Porque si la persona que nos está vendiendo una prenda, si yo me pongo en el lugar de un usuario final, una persona me está ofreciendo, no, es que es una prenda ignífuga. Ah, bueno, ¿qué porcentaje? Ustedes que ya vinieron a las clases juiciosos, y si ustedes le preguntan, venga, ¿qué porcentaje de quemadura corporal tiene la tela, la prenda? No, es que esa es una prenda ignífuga. No, es que usted me pidió, yo le estoy vendiendo y vale tanto. Realmente ni siquiera sabe de qué les está hablando. Entonces, este tema donde volvemos al tema de que estamos protegiendo la vida de los trabajadores no puede quedar aleatoriamente. Su proveedor de prendas debe tener conocimiento técnico, debe saber de las normas, debe saber del etiquetado, debe saber que todos los insumos deben ser ignífugos, debe tener cierta conocimiento técnico, no deben ser expertos tampoco, pero sí debe saber de su prenda. Si yo estoy vendiendo una prenda y no sé de ella, eh, si sé, no, es que tiene ocho bolsillos, que tiene el cuellito con una estrellita, sí, es importante que sepa cómo va la prenda diseñada en términos de diseño, pero no es una prenda de moda, es una prenda de protección. Entonces debe tener conocimiento técnico, debe apoyarlos a ustedes como usuarios finales en todo el proceso, debe apoyarlos en el tema de capacitación. Si bien él no va a ir a dictar la capacitación, venga que yo sí trabajo, en este caso con las personas de escudeo que me van a apoyar para poder brindarle capacitación a los trabajadores. Entonces, siempre deben tener en cuenta el conocimiento técnico. Experiencia con otros clientes, ¿por qué? Generalmente no son muchos los confeccionistas de prendas de protección ignífugas y los vamos a revisar o vamos a verificar si por lo menos ya ha hecho algo en ignífugos y si es consciente de que no ha hecho, no tiene experiencia, por lo menos que demuestre con su conocimiento técnico que lo que les va a vender está correcto. Porque también tenemos que darle paso a las personas que están iniciando, pero a las personas que realmente se sentaron a estudiar, que saben lo que están haciendo, que saben que toda la prenda debe tener sus partes ignífugas, que pueden demostrar que lo están haciendo bien. De resto, si no es una persona de esas características, no contraten. Siempre básense en personas que tengan experiencia con otros clientes de su misma industria, porque no es lo mismo, como les comentaba, una prenda para arco que una prenda para fuego de corta duración. Entonces puede que la persona tenga mucha experiencia en, en ciertas prendas, pero en otras no. Entonces, que sea de su mismo sector en lo mejor, si no, pues igual va a entender y si tiene conocimiento va a entender el tema. El respaldo de proveedores y telas, por lo que hablábamos en las anteriores diapositivas, debe tener una persona dando la cara por cada uno de sus insumos. Venga, yo la apoyo, cualquier inconveniente, aquí estamos. Puede ser que ni siquiera sea la parte ignífuga, sino que, no sé, el hilo se escoció, entonces venga, yo le ayudo, o sea, todo debe tener respaldo. Debe haber una persona ahí al frente acompañando esta labor. El servicio postventa, capacitación y reparación y capacitación. No es lo mismo que le digan, tome sus prendas, ahí están, lo que me pidió en la especificación técnica, chao, nos vemos dentro de cada cuántos que usted compra, no, yo compro, antes nos vemos dentro de 4 meses, no.
debemos apoyar, no olvidemos nuestra misión de que los trabajadores deben estar protegidos. Entonces, venga, muchas veces, y me pasa, yo le digo, bueno, ya les vendió la prenda este confeccionista, yo quiero hablar con ustedes para capacitarlos y como que se quedan en entregar las prendas y no capacitan a las personas. Entonces, todo ese servicio de capacitación deben agradecerlo, deben agradecerlo y usarlo, ¿no? No solo que les digan, sí, yo le capacito y después se olvide. No, esto debería ser sí o sí. Entonces, el servicio postventa es muy importante por estos temas. También el precio. Recuerden que obviamente tenemos que ser razonables con el tema del precio, pero sin dejar a un lado todo lo anterior. Les decía yo en diapositivas anteriores, podemos hacer cosas de que el precio baje un poco sin desmeritar, digamos, sin quitar el tema de protección térmica y propiedades físicas y comodidad. ¿Cómo? Como les explicaba, si es una persona que solo va a usar un overall 2 meses, pues y tengo tres overoles que cumplen y uno vale 50 y el otro vale 300 porque me va a durar 3 años. Pues yo para qué voy a invertir en un overol que me va a durar 3 años, es lo mejor, mejor dicho, cumple con todo, si el trabajador va a estar 2 meses. Entonces ahí es donde ustedes van a recibir esa asesoría de sus proveedores y van a decirle, no, venga, pero sí, yo sé que usted quiere lo mejor y todo, pero tenemos estas tres opciones que en las tres cumplen, ojo, no es que no cumplan, las tres o las dos opciones, las que les presenten, deben cumplir con lo que ustedes necesitan en protección y en propiedades físicas. Pero si de esas dos, una vale 200 y la otra vale 100, y la que vale 100 me va a durar bien 2 o 3 meses, pues ¿para qué voy a pagar 200 si igual la persona se va a ir a los 2 meses? En cambio, si una persona se va a ir al año, pues yo le voy a entregar una prenda que sea que me dure más y pues me voy a ahorrar ciertos gastos de volver a entregar una prenda a cierta cantidad. Cosa distinta que es cuando ya vuelven las prendas de dotación, las vuelven protección. Aquí es sí o sí tienen que, no sé, en otros países creo que también pasa lo mismo por regulaciones del gobierno y de los ministerios de trabajo, les tienen que dar dotación a los trabajadores más o menos cada 4 meses, ¿no? O 2 veces al año. Ya va a depender de cada país y de cómo lo trate cada empresa, pero igual tienen que darle 2 o 3 veces la dotación. Pero si esa es una persona que todo el día está expuesta a un peligro, pues ¿para qué le dan la dotación normal y la protección? Entonces, ahí es donde las prendas de protección eliminan las de dotación y las entregan cada 4 meses como prendas de dotación. No sé si de pronto quedó claro, si tienen dudas me avisan, pero básicamente es que van a entregar cada 4 meses prendas de protección. ¿Por qué? Porque los EPPs y la prenda ignífuga es un EPP, eh, se debe cambiar o, bueno, aquí en regulaciones colombianas, cada vez que se dañe o que se agote o que no funcione, es cuando se tiene que cambiar. Entonces, en ese orden de ideas, si es un overol ignífugo que lo están entregando como EPP, pues deberían entregarlo cada vez que se desgaste. Entonces, si el overall es muy bueno y dura un año, pues cada año les van ustedes a cambiar el overall a la persona, ¿no? Obviamente los overoles, porque generalmente les entregan dos para que puedan hacer los cambios. Y pues nada, entonces todo esto se tiene que analizar. La invitación es a que analicen realmente las necesidades para poder elegir y cumplir con las normas al mismo tiempo. De eso se trata esta capacitación de hoy, de que puedan, que se vayan ustedes con todas esas ideas eh, para no solo cumplir, sino que
ya tienen otros parámetros para saber, bueno, yo necesito una prenda para 2 meses, entonces ya que cumpla, ya van a poder hacer sus requerimientos mejor a las personas. Todo esto no es uno más importante que el otro, todos son importantes, no es el uno o el otro, son todos y los deben cumplir. Siempre les decimos que estos son una balanza, siempre se debe evaluar el desempeño térmico, las propiedades físicas, la comodidad y el costo-beneficio de las prendas o los EPPs. Siempre tengan esto presente. Esta tablita me gusta mucho porque básicamente lo que buscamos es el centro, ¿no? Y que todo sea lo ideal y con eso nos vamos a ir tranquilos. Yo les digo siempre en las capacitaciones y las personas que me conocen es que lo más importante de todo esto, de que estemos estudiando, de que estemos revisando cosas, aprendiendo, porque yo también todos los días aprendo cosas nuevas, es que lo aprendo porque lo puedo aplicar y porque me puedo ir tranquila de que compartí mi conocimiento y posiblemente ya haya salvado una vida hoy. Entonces, no, siempre tengan eso presente y hagan todo lo máximo posible, lo que esté a su alcance para cumplir con el objetivo, no de entregar una prenda ignífuga, sino el objetivo siempre va a ser salvar la vida de al menos una persona. Entonces, esta era como la información que les traía hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración que necesiten que les haga. Realmente, para mí es muy importante sus comentarios. Voy a empezar a leer aquí. Dice, ¿cómo puedo saber cuántas lavadas resisten? Aquí la importancia es que lo que tienen que preguntar es cuánto que no pierdan las características ignífugas con las lavadas. Porque, por ejemplo, no hay algunas prendas que son usadas en diferentes sectores por trabajadores que tienen trabajos muy pesados. Entonces, la prenda les va a durar muy poco porque se va a desgastar muy fácilmente. Pero si, por ejemplo, yo que dicto capacitaciones y me pongo una prenda ignífuga cada vez que voy a dictar una capacitación, pues yo la puedo usar por 3 años y nunca va a perder la propiedad ignífuga. Así la lave durante todos los 3 años que la vaya a usar, eh, no va a perder la propiedad ignífuga. Entonces, respecto al tema de las lavadas, deben ser infinitas, pero ya va a depender de la labor como tal de la persona. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Alicia. No debe estar sujeta la protección con los lavados. No debe haber relación ahí. La prenda es ignífuga independientemente de todos los lavados que le tengan que hacer, pero ya se va a cambiar, es más por otros factores. Eso es lo más importante que se tienen que llevar ustedes. La certificación de no toxicidad, ¿dónde está establecido? Realmente no es que lo diga la norma, nosotros lo sugerimos por, como les decía, ahorita se ve mucho el tema del cáncer laboral y hay algunas prendas, no en ignífugos, sino también en prendas de dotación, donde los colorantes, los insumos, todo, hay algunos que no son fabricados con insumos que no sean tóxicos. Entonces, esta certificación de toxicidad, lo que se está manejando en este campo como tal es la OECOTEX 100, que es la que nos dice y avala a las empresas fabricantes de telas y de insumos eh, a decir que toda esta tela fue hecha y todo lo que se utilizó durante todo el proceso de fabricación de la tela no causa o no son tóxicos para la salud humana. Entonces, eso es más referente al tema de no toxicidad. En la norma como tal,
lo que dice, y lo podemos interpretar es que la prenda no debe interferir en la labor del trabajador y pues si la prenda, por ejemplo, usan colorantes que no son, no, que sean tóxicos, por ejemplo, pues si el trabajador le va a empezar a salir la alergia y entonces ya no va a poder trabajar o eso es al corto plazo, ¿no? Y a largo plazo, pues lo más preocupante es el tema que les decía, por ejemplo, del cáncer. Entonces, todo lo que podamos hacer para que estas prendas y puedan prevenir todos los peligros, tanto térmicos como no, lo debemos hacer y es más un tema de recomendación. Dice Marta Lucía, buenas tardes, ¿puede aplicar código de barras en la etiqueta? Ahorita sí, ustedes deben asegurarse que al momento de leerse el código en la etiqueta, salga todo el tema trazabilidad, no importa, puede ser un número, puede ser un código de barras. Aquí lo importante es que al momento de evaluar y de revisar la trazabilidad, haya trazabilidad. Eso es lo más importante, Marta Lucía. Se debería garantizar que los trajes cumplan la certificación una vez confeccionadas, por ejemplo, a través de organismos con UL. Eso es lo ideal. Estos entes certificadores, que es la próxima charla dentro de 8 días, es cuál es la diferencia entre las prendas que cumplen y que son certificadas. Lo ideal, obviamente, es que las prendas estén certificadas por un ente como huele. En diferentes países hay muchos entes que también certifican. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos el ICONTEC, UL también. Hay otros entes que también pueden certificar y avalar las prendas. En ese proceso como tal, se busca es que haya un tercero que diga, no, la confección tal cumple con todo en su proceso productivo, los insumos que cumplen son los ideales, cumplen con las normas y yo doy mi firma que dice que, que cumple, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, un ente como Huele, al dar su marca, pues ya tiene cierto reconocimiento. Pero no significa que si no están certificadas, no se puedan usar las prendas, ¿no? Si hay un fabricante de prendas que cumple con toda la norma, todos sus insumos, su producción, tiene las trazabilidad, las etiquetas, eh, y cumple con todos los parámetros que hemos visto aquí, pues también se puede usar esa prenda. Obvio, lo ideal es que sea certificada, pero si cumple, pueden usarla con tranquilidad y obviamente que tenga apoyo técnico, que no se vaya a desaparecer la persona mágicamente, sino que puedan ustedes estar tranquilos. Dice Alicia, ¿podrías compartirnos un listado de entes certificadores? Voy a investigarlo. Ahorita en la mente les tengo solo UL y Contec, pero voy a investigarlo, por ejemplo, para Alicia que está en el Perú. ¿Cuál ente podría apoyarlos o está avalado? Porque no solo es que quiera certificar, sino tiene que cumplir ciertos parámetros y se los comparto para la próxima que vamos a ver el tema de entes certificadores. No sé si tengan alguna pregunta. Yo no me había dado cuenta a la hora, los demoré más. Creo que hoy hablé muchísimo, perdón, pero muchas gracias de verdad por escucharnos y no sé si tengan otras preguntas. Bueno, creo que no. Entonces los invito a la próxima semana, va a ser el cierre, no me vayan a dejar sola. Eh, Vamos a hablar de los entes certificadores, de cómo certificar la prenda bajo NFPA 2112, cuáles son los pasos reales que dice la norma textual NFPA 2112 y vamos a hacer un recorderis de qué nos exigen los entes como Huele o Conteco u otros entes para poder certificar una prenda. Entonces, mil gracias a ustedes por su tiempo, por acompañarnos en este proceso. No pierdan en la mente su objetivo, que es salvar vidas. Eso es lo más importante. Y mil gracias. Nos vemos dentro de 8 días
y cualquier duda estoy a sus órdenes.